tesis con el profesor Javier Villar. En esta oportunidad vamos a estar tratando los tipos de niveles de investigación cuantitativas llamados relacionales. Hay otros autores que no hacen este nivel, sino que hablan también de tipo de estudios correlacional. Pero en realidad, en forma más genérica, vamos a hablar que son estudios bivariados. El primero sería el estudio bivariado relacional o asociativo. El segundo sería un nivel comparativo, bivariado comparativo. Pero está como tiene como otras características, porque aquí depende según las variables que vamos a estar cruzando. Y el tercer nivel sería el nivel bivariado correlacional. He preparado ejemplos para cada nivel, ¿sí? Para cada tipo, más que nivel, porque el nivel es relacional. Ese es como el paraguas, son estudios bivariados. ¿A qué me refiero con que son estudios bivariados? Sino que hacen comparaciones de dos variables, ¿sí? Eso es para salud, para educación, para ciencias sociales, para cualquier disciplina. De abajo hacia arriba vienen los estudios exploratorios, que no me interesan. Están los estudios descriptivos, que por ahora no me interesan. Están los estudios bivariados o relacionales. Y más arriba están el nivel aplicativo, predictivo y aplicativo. Nos vamos a estar posicionando entonces como en la mitad de la complejidad, que son los estudios bivariados. ¿De dónde viene esto, no? Bivariados, como dice el nombre, son dos variables y vienen del objetivo de investigación, ¿no? Que es relacionar, comparar y correlacionar. Ahí están los tres verbos. Pongamos un ejemplo. Estamos, por ejemplo, pensando en una encuesta. ¿Y qué vamos a ver en la encuesta? Por ejemplo, percepciones sociales de docentes sobre la educación ambiental. Acá están las dos variables. Percepciones sociales de docentes. Las percepciones sociales se pueden medir en una encuesta. ¿Con qué? Por ejemplo, con una escala ordinal tipo Likert. Si uno va agrupando estas variables Likert, las transforma a números, se pueden hacer mediciones. Esa es una variable. Y la segunda variable, que van a ir varias variables de segmentación. Eso hay que clarificarlo. En encuesta hay variables de segmentación, que son variables sociodemográficas. En este caso vamos a estar usando sexo, género, geografía, ¿no? Pensemos gente que vive en el norte, en el centro, en el sur o en dos países. Macrozona le vamos a llamar, que es zona geográfica en realidad, y edad. ¿Qué es lo que pasa? Sexo es una variable categórica, cualitativa, dicotómica, hombre o mujer. Macrozona lo vamos a entender como categórica, nominal y politómica, porque va a ser norte, centro, sur. Es una variable con tres categorías de respuesta. Y la edad va a ser numérica, discreta. 30 años, 31 años, 30 años, 40 años, 25 años, da lo mismo. Acá están estas tres variables de segmentación. Y nuestra variable que vamos a estar midiendo va a ser
las percepciones, las valoraciones más que... Porque cuando tenemos, por ejemplo, una escala Likert de gente muy en desacuerdo, muy de acuerdo, esa puntuación de 1, la gente que está muy en desacuerdo va a estar puntuando 1. Ese 1 es un número. La gente que está muy de acuerdo va a estar puntuando 5. Esos puntos se suman. Igual que en una escala psicométrica, por ejemplo, ves que los psicólogos hacen una escala de 5 a 100 puntos. Se preguntan cosas, ¿cuál es la motivación que usted tiene por su trabajo, por su relación de pareja, con sus proyectos de vida? Todo eso son preguntas de escala psicológica que la gente que está, por ejemplo, muy en desacuerdo o piensa que algo no es nada característico de ellos, va a estar puntuando 1, poco. Y la gente que está muy de acuerdo o algo que, por ejemplo, muy característico de ellos va puntuando 5. Esto es importante porque estas variables se van sumando. Y mientras más puntaje tiene, está más alto en la escala de medición. Por ejemplo, los que puntúan poco estarían poco motivados, neutro motivado y muy motivado. Esa misma idea se puede hacer en encuestas. Entonces, vamos a tener 3 variables. Vamos a tener duplas. Una variable de segmentación y valoraciones sobre la educación. Valoraciones de profesores, pensemos de primaria, sobre la educación ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que determinando las variables, los tipos de variables, se arma un objetivo de investigación. Y ese objetivo de investigación nos va a estar dando el tipo de estudio. Ahora, esto es para medición, tipo de estudios cuantitativos. Dejémoslo cual y a otro lado, lo que es describir, interpretar y estos temas que tienen que ver con el lenguaje. Aquí un verbo tiene una acción, por decirlo así, que mide algo. Mide, compara, correlaciona. Esto está bien entretenido, ¿no? La voy a pasar bien conversando con ustedes. Los estudios bivariados relacionan dos variables. En este ejemplo, una variable de segmentación, creando una dupla que se ve un vínculo estadísticamente significativo. Y vamos a hablar de prueba de hipótesis. Entonces aquí hay 3 conceptos que son como la cara de la misma moneda. Variables, objetivo de investigación y tipo de estudio. Las variables determinan al objetivo y el objetivo da el tipo de estudio. Y se habla de tipo de estudio porque es una clasificación según las características que tiene. Al comparar, se arma un objetivo específico que es comparar las valoraciones de docentes sobre la educación ambiental en cierta zona. Eso es comparar. Correlacionar, ya lo vamos a ver. Y el primer nivel es relacional. Voy a repetir los 3 niveles. Primero va a ser un nivel bivariado relacional. Y aquí vamos a estar pensando en asociación estadística. Que la asociación es un vínculo entre dos variables. No es correlación, correlación es otra cosa. A un nivel bivariado comparativo. Es el segundo ejemplo que vamos a ver. Y al tercer ejemplo, vamos a hacer estudios bivariados correlacionales. Vamos con el ejemplo. Esta clasificación aparece en este interesante libro, ¿no? De José Supo, Metodología de la Investigación Científica. Él habla de los estudios relacionales, ¿no? Cuando hay un vínculo entre dos variables.
y se puede medir con cierta certeza estadística mediante prueba de hipótesis. Entonces, armemos el objetivo para el nivel bivariado relacional. Analizar las valoraciones de docentes de primaria sobre la educación ambiental, y aquí le enganchamos la variable según sexo de los docentes. Bacanazo, tenemos dos variables. Estamos asociando las valoraciones con el sexo. En realidad vamos a hacer comparaciones entre hombres y mujeres. Ahí armamos un objetivo de investigación. Analizar. ¿Pero analizar qué? Diferencias. Diferencias se sabe entre los docentes, según sexo, según hombre y mujer. El segundo nivel, estudios bivariados, bivariados, siempre se va a hablar de bivariados porque aunque van a haber muchas variables de segmentación, en este caso, como dije, sexo, zona geográfica y edad, se va haciendo en dupla. Esa variable que en el fondo pasa a ser como una especie de variable independiente, se va a trabajar aquí como una variable independiente. Con los grupos, ¿no? Estos grupos son independientes. Los hombres están separados de las mujeres, estadísticamente, ¿no? La gente que vive en el norte, en el centro, en el sur, están compartiendo espacios distintos. Y la edad también es una variable independiente, uno no se puede cambiar la edad. Entonces, al segundo nivel, va a ser comparar. De ahí viene el estudio relacional bivariado y ahora le agregamos comparativo. Y el verbo que hace para hacer algo comparativo es comparar. Se comparar las valoraciones que ya sabemos de los docentes sobre la educación ambiental según sexo, según macrozona de residencia, ¿no? Norte, centro, sur. Entonces vamos a estar primero armando estos objetivos para después ver cómo vamos a hacer las mediciones, que como ya saben, es prueba de hipótesis. Entonces, y el tercer nivel es correlación. Correlacionar. ¿Qué es la correlación? Es un nivel de vínculo estadístico, estadísticamente significativo, entre dos variables. En este caso, dos variables numéricas, porque las valoraciones van a estar medidas en forma discreta. Entonces, conocer los tipos de variables va a determinar qué tipo de estudio vamos a estar realizando. Acá el profesor José Supo, este es un libro bueno, Metodología de la Investigación Científica de José Supo. Lo que es bueno, es bueno. La correlación es un tipo de vínculo estadístico, en este caso entre dos variables, con cierta intensidad y dirección. El coeficiente de correlación va a estar dando un signo positivo o negativo. Un signo positivo habla de una relación
directa, por ejemplo, en un plano cartesiano que va a estar vinculando por una la variable vertical, la frecuencia de los casos, y la variable horizontal, las puntuaciones de estos dos entes. Al crear estos puntos, estos interceptos, se va a formar una nube de puntos. Esta nube de puntos va a determinar la correlación. Esta es la nube de puntos. Y luego, y otra cosa, también tiene una intensidad que va desde -1 a +1. Mientras más cercano a -1, significa que una relación indirecta sube una puntuación y sube la frecuencia. Y baja, perdón. Sube una y baja la otra. Por ejemplo, una correlación indirecta negativa sería la percepción de tener sed con los litros de agua que uno va a tomar. Si uno toma más agua, baja la percepción de sed. Y un ejemplo de correlación positiva, por tanto directa, es, por ejemplo, el consumo de calorías, la ingesta de calorías diarias, con el aumento del índice de masa corporal. Ahí tenemos una correlación positiva. Mientras más calorías uno consume, más peso, ¿sí? más masa corporal uno tiene. Entonces, ya hemos armado nuestro objetivo de investigación a estos 3 tipos de estudios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con prueba de hipótesis. Primer estudio, primer objetivo de investigación específico. Analizar las valoraciones, ya sabemos de quién, según hombre y mujer. Lo primero que vamos a hacer es hacer una prueba de hipótesis de normalidad. Vamos a imaginar que los datos son normales. ¿Qué vamos a hacer? Para ver si hay diferencias, la t-student, para muestras no relacionadas. H0 no hay diferencias en las medias. H1 sí hay medias diferentes. Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, en este nivel podemos decir que no estamos correlacionando, estamos comparando los promedios. Que los promedios de las puntuaciones entre hombres y mujeres son distintos. Vamos por el segundo caso. El estudio relacional, por tanto, bivariado comparativo. Entonces vamos a tener comparar las valoraciones de estos profesores sobre la educación ambiental según zona geográfica. Si los datos son normales, nuevamente, si volviéramos a aplicar la normalidad, tenemos datos normales, vamos a comparar si hay diferencias estadísticamente significativas entre el norte, el centro y el sur. Planteamos nuestra hipótesis H0. Las medias son iguales. H1, las medias son distintas. Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, por tanto podemos decir que hay diferencias en los promedios de las valoraciones según la zona donde vive. Para saber dónde están estas diferencias de duplas, se haría una prueba post-hoc para ver si las diferencias están
la gente del norte con el sur y el sur, por ejemplo, con el centro, o el norte y sur. Entonces ahí damos respuesta a estos objetivos que es comparar, ¿sí? Comparar con la variable geografía. Y en el tercer nivel va a ser correlacionar. Por ejemplo, correlacionar estas valoraciones con estas valoraciones con la edad. H0 no hay correlación como prueba de hipótesis. Y H1 sí hay correlación estadísticamente significativa entre la edad y las valoraciones. Si saliera una correlación significativa y a la vez una correlación significativa y positiva significaría que a mayor edad de los docentes, mejor valoración que tiene sobre la educación ambiental. Si fuese significativa y negativa, significaría que a mayor edad de los docentes, menor valoración de la educación ambiental. Y así estamos dando respuesta al nivel correlacional. Esto fue el video de hoy. Gracias por conectar y será hasta la próxima.